La Organización Mundial de la Salud establece que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Considera, pues, la salud mental como un estado de bienestar psicológico y emocional que permite al sujeto emplear sus habilidades mentales, sociales y sentimentales para desempeñarse con mayor o menor éxito en las interacciones cotidianas. Hoy y en un próximo programa que emitiremos dentro de unas semanas vamos a profundizar en la salud mental y lo vamos a hacer con la ayuda de 3 expertos. 2 trabajan cada día con personas afectadas. Además, les acompaña la profesora de la UNED del Departamento de Servicios Sociales y Fundamentos Histórico-Jurídicos, Julia Ramiro, que conduce este coloquio con el que pretendemos desentrañar algunos mitos y verificar algunas realidades en torno a la salud mental. El pasado 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, recordando los grandes retos a los que tanto las personas que sufren un trastorno mental como los profesionales que trabajan en este sector han de hacer frente a día de hoy. Entre ellos se ha puesto de manifiesto la necesidad de definir a este colectivo, identificar los factores sociales de riesgo modificables y los biológicos que influyen en la salud mental, la eliminación de estigmas y los beneficios de la prevención. En el programa de hoy tratamos desde un punto de vista introductorio y práctico el tema de la salud mental, definición, factores y prevención. Para ello contamos con la participación de Ana María Domínguez, trabajadora social en un equipo de apoyo social comunitario, y con Javier Rodríguez, educador social en un centro de rehabilitación psicosocial. Hola a los dos. Hola. Buenas. Javier, Ana, ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud mental? ¿Y cuáles serían las principales dificultades que os encontráis en la práctica diaria para definir a este colectivo? Bueno, desde el punto de vista a lo mejor de definirlo de una manera clásica, hablaríamos de un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Esto sería pues una persona que está en equilibrio, una persona con salud mental, ¿vale? De una manera, digamos, clásica. Lo que pasa es que hay millones de factores que inciden en los trastornos, en las dificultades, en las problemáticas, ¿no? Que simplemente con esta definición, pues es hacernos una idea para saber que exactamente no se trata simplemente de un trastorno que está afectando a la persona, sino que hay factores sociales, hay factores también que tienen que ver con factores hereditarios, es decir, hay muchos factores que inciden en la aparición de la enfermedad. Y luego, en cuanto a la segunda pregunta, los problemas más importantes pues es el desconocimiento, el rechazo, la falta de interés, el estigma, todo este tipo de cosas que hace que la recuperación sea más dificultosa. A mí me gusta mucho cómo has planteado la pregunta, ¿no? De qué hablamos o a qué nos referimos con salud mental. Que la hayas planteado en positivo en lugar de hablar de enfermedad mental. Porque es verdad que tenemos, y los profesionales los primeros, como asociado el término de enfermo y ya nos quedamos solamente con ese término, ¿no? Ya casi dejamos a la persona un poco apartada y nos centramos en la enfermedad mental. Estoy totalmente de acuerdo con la definición que ha dicho Javier, ¿no? Que es verdad que es algo que a lo mejor que te impide llevar tu vida con normalidad. Si uno tiene dificultades pero puede llevar una vida totalmente normalizada, como diríamos, bueno, quizá no hay que hablar en esos términos, ¿no? Y las principales dificultades yo creo que vienen muy relacionadas con esto que comento, que es el estigma, ¿no? Para nosotros en nuestro día a día no solamente es el estigma que a nivel social se tiene de la enfermedad mental, los estereotipos que tenemos asociados a cada perfil o diagnóstico, sino que ese estigma las propias personas lo han hecho propio y hablamos de lo que sería el autoestigma, que viene también relacionado con lo que decía Javier, ¿no? De todo. Y es importante esto que ha comentado Ana, ¿no? El tema de la enfermedad.
Y es que hay que tener en cuenta que no es lo mismo cualquier enfermedad con la enfermedad mental. Porque cuando una persona tiene o es catalogada como enfermo mental, no solo la sociedad, pero al final la persona también se coloca en otro lugar. Ujú. Con respecto a sí mismo, a sus posibilidades, a lo que es capaz de hacer, a lo que no, ¿no? Y es mucho más sencillo también que ya de por sí la propia naturaleza de las dificultades que tienen, ¿no? De pues que les cuesta más hacer las cosas, que tienen mayores dificultades con el paso del tiempo cognitivas, etcétera, etcétera, pues les hace decir, bueno, pues mira, yo tengo esta problemática, me voy a quedar aquí. Y les resulta más difícil tomar iniciativa, poder alcanzar grados de autonomía, etcétera, etcétera. Y esto también tiene que ver con esta idea de de la enfermedad, ¿no? De la enfermedad que tenemos socialmente y de lo que se transmite al individuo. Sería más sano hablar de personas con dificultades o hablar de personas que tienen una dificultad, una problemática, sobre todo en el caso de las personas con enfermedad mental, aunque suene, ¿no? Porque así se denomina, ¿no? Porque sí que es la primera punta para llevar a la estigma y a la autoestima, ¿no? Ujú. Como ha dicho Ana, vamos. Yo creo que al ser nosotros, que no sé si estarás de acuerdo, Javier, profesionales más de lo social, quizá podemos como hacer mucho más hincapié en este lado que dices, ¿no? Que no nos centramos tanto, a nosotros nos suele dar igual qué diagnóstico tienen, ¿no? El nombre y los apellidos de qué es lo que tienen, y hablamos más de dificultades. En términos de nuestros compañeros, otros que son más de ámbito clínico, a lo mejor también lo nombran, pero yo creo que se hace más el hincapié porque es su labor también en la enfermedad, ¿no? Y nosotros intentamos ver la parte más social o las dificultades a ese nivel. Sí, sí. Y trabajar con ellas, ¿no? Imagino, Sí. desde ese punto de vista social. Porque me imagino que en este grupo, además tan diverso y con tantas causas y factores, debe ser complicado no solo la identificación, sino muchas veces la intervención, ¿no? Con este colectivo. Entonces, a mí, por ejemplo, me surge también una pregunta, que es cómo se pueden identificar en vuestra práctica profesional estos factores de tipo sociales o genéticos o medioambientales, biológicos los llaman a otros, que precipitan una situación de trastorno mental y entonces abordarla. ¿Cómo se haría? ¿Cómo se partiría de eso? Académicamente tal vez podríamos hablar de 3 factores, ¿no? Que serían los factores hereditarios. También hay que hablar que en el tema de la enfermedad mental hay un conocimiento y un desconocimiento incluso por parte de la ciencia, ¿no? Hay mucha... se presupone que, ¿no? Pero tampoco hay una seguridad concreta en muchas cosas, ¿no? Entonces hay factores hereditarios que, dependiendo del tipo de dificultad que tenga el usuario, digamos, de nuestro centro. No me gusta hablar de pacientes, me gusta hablar de usuarios, ¿no? También por esta cosa que decía Ana, de que los ponemos en otro Sacarlo lugar. de lo clínico, Sí, ¿no? y colocarlo en otro lugar. Pues están los factores hereditarios, que, bueno, tienen que ver con cuestiones genéticas. Que sí que están probados, sobre todo en tema de gemelos. Temas de gemelos, pues sí que se ha probado que si uno de ellos sufre esquizofrenia, pues hay un 50% de probabilidades de que este gemelo pues pueda desarrollarla también. Si hay un familiar, pues hay un 10%. O sea, se supone que aumenta la tasa o la probabilidad de que desarrolle enfermedad mental. Luego los factores medioambientales, biológicos, que tienen que ver, sobre todo, muchos de ellos están asociados en el momento del parto. Situaciones que se dan en el momento del parto y que pueden precipitar situaciones de estrés al niño que acaba de nacer, y entonces pues puede generar situaciones. Y luego los factores sociales, pues de estrés social, ¿no? Que podríamos decir que la muerte de un padre, situaciones extremas que pueden desencadenar, tal vez porque haya un condicionante genético previo o una predisposición, pueden generar la aparición de la enfermedad. También es cierto que se presupone, porque estamos hablando siempre de probabilidades, que por lo menos los primeros brotes en esquizofrenia, en muchas situaciones, se suelen dar a ciertas edades. Es más difícil que con el paso del tiempo a lo mejor se den determinadas situaciones, que surjan, ¿no?
Eso también es importante. Ana, ¿cómo Sí, se quería- identificaría o catalogaría precisamente esto para ordenar esa intervención con este tipo de factores? Es verdad lo que dice Javier, que hay como un desconocimiento, ¿no? Que no hay como una unanimidad en cómo despunta la enfermedad. Y cada uno, según a qué manual acudes, pues puedes tener como unos principios. Es verdad que si tienes la parte hereditaria, vas a tener más probabilidad de desarrollar una enfermedad mental, pero no tienes por qué desarrollarla, ¿no? Ya en términos estadísticos, Javier sí que ha ido comentando a lo mejor algo. Y nosotros a lo mejor que somos más de este lado de lo social y que quizá podemos fijarnos más en estas cosas, lo que es más importante, porque a todos nos pasan cosas muy complicadas a lo largo de nuestra vida, algunos más y otros menos. Entonces va a depender muchísimo de los apoyos sociales que tengamos, de las habilidades que cada uno hemos podido adquirir a lo largo de nuestra vida, que está relacionado igualmente con los apoyos sociales con los que contamos, ¿no? A nivel de familia, amigos, recursos en los que puedes apoyarte, que van a hacer que tú puedas de alguna manera solventar esa dificultad. Si careces de esos apoyos y además tienes un condicionante hereditario muy fuerte, pues probablemente tengas más probabilidad de poder despuntar, ¿no? Como se dice, o de poder padecer una enfermedad mental. Por esto estamos también nosotros aquí, o lo social le damos también un peso como muy importante, ¿no? Porque no todo es herencia y no todo es hereditario, igual que hablamos de otras patologías más a nivel orgánico, ¿no? Que si tienes quizá, no sé, por hablar de un ejemplo, si tienes antecedentes familiares de personas que han sufrido un cáncer, probablemente tú tendrás la probabilidad. Si fumas, si tomas una alimentación no adecuada, ¿no? Pues probablemente también vas a ir sumando cosas, pero no por ello quiere decir que la vayas a desarrollar tampoco. Podríamos hacer un poco como esta comparación, ¿no? Tomando distancia también. Que no siempre hay una relación directa entre unos factores de tipo genético y el desarrollo, Claro. ¿no? O la precipitación de la situación de la enfermedad mental. Es verdad que la genética está, ¿no? Y que influye. Que si tú no tienes la genética, va a ser tremendamente complicado que desarrolles una enfermedad mental, ¿no? Por no decir casi imposible. Pero si la tienes, no quiere decir que la vayas a tener que desarrollar tampoco. Es importante muchas veces en nuestro trabajo y al final yo creo que en el trabajo de casi todo el mundo, ¿no? Uno tiende a hacer las cosas de una determinada manera porque cree que de esa manera va a conseguir unos resultados, ¿no? Y al final esto es como en todo en la vida, es probabilidad. O sea, se probabiliza que si una persona tiene X condicionante puede llegar a, ¿no? Yo probabilizo en mi intervención que si mi objetivo es conseguir que un usuario se relacione de X manera, porque creo que va a mejorar en su autonomía y en su desarrollo y en su, ¿no? Pues creo que lo que hay que trabajar son determinadas cosas, pero estoy haciendo una hipótesis. A lo mejor hago eso y no consigo ningún resultado. Y hago otra cosa mucho más sencilla, con menos, y consigo los resultados. O sea que al final estás hablando de eso, de probabilidades, pero no de certezas, ¿no? Que es importante también dejarlo claro. Sí. Comentabas antes el tema de los estigmas, ¿no? De los estigmas sociales asociados a esa enfermedad mental. ¿Cómo se enfrenta esa eliminación de los estigmas de estos trastornos en esa labor profesional o incluso desde los propios usuarios, como llamaba antes Javier, o personas que padecen este tipo de trastornos? A mí me parece una de las labores más complicadas en la que debemos de incluirnos todos, ¿no? Todos, hablo de toda la sociedad en general. Y yo me incluyo, me pongo como ejemplo, ¿no? Que antes de trabajar con este colectivo, incluso cuando estaba estudiando la carrera, no conocía la enfermedad mental, ni la salud mental, por hablar en otros términos, y me daba miedo. Me daba miedo. El desconocimiento, como todo, da miedo, ¿no? Pero además, cuando este desconocimiento va acompañado de todos los estereotipos que, ¿no? que en la prensa, televisión, estamos acostumbrados a asociar, ¿no? Asesinato de un hijo a la madre, bueno, estaba loco, ¿no? Y si además recalcan en el telediario, tenía esquizofrenia, ya todo el mundo decimos, vale, tenía esquizofrenia, es que estaba loco. Bueno, no todo el mundo que tiene esquizofrenia mata, por supuesto, de hecho,
suelen ser muchísimo menos violentos que la población en general, y si lo son hacia ellos mismos. Entonces yo creo que esta es una de nuestras principales causas. El primero, nosotros limpiarnos a nivel mental, ¿no? De poder ir con una mente totalmente nueva a ver a estas personas para que ellos mismos puedan verse de esa otra manera y para que la sociedad pueda empezar a hacerlo también. Nuestra labor, porque bueno, yo trabajo en un dispositivo de calle, con lo cual trabajamos en el entorno, ¿no? En su domicilio, pero sobre todo en el entorno. La principal herramienta que tenemos para luchar contra el estigma es poder pasear con ellos, tomarnos algo con ellos, ir a la tienda de enfrente a comprar lo que él necesite, ¿no? Da igual, acompañarles en su vida, y que cualquier persona que nos encontramos en el entorno, que seguramente estaba tachado esta persona como el loco del pueblo, ¿no? O el tonto del pueblo, pueda verle con otra persona, que en este caso soy yo, que además soy una persona joven, que soy una mujer, ¿no? Si ya que estamos metiendo estereotipos, vamos a meterlos todos, y que yo ni tengo miedo de ir con él, ni me va a hacer nada, y al final esto se acaba contagiando, ¿no? Acaban estableciéndose relaciones sociales con gente del pueblo y se acaba estableciendo esa red de apoyo que hablábamos antes, que es tan necesaria para que además la persona no solo no despunte, no solo no vuelva a tener otro brote, sino que se integre como todos necesitamos hacerlo en la sociedad, no solo ellos por su particularidad. Si tú haces esa labor de acompañamiento con un usuario, este usuario te reconoce a ti y el resto de la comunidad te reconoce a ti como un trabajador social que presta un servicio, o como otra persona que pertenece, también puede pertenecer a esta comunidad, claro, porque es un... Claro, nosotros lo dejamos siempre a la elección de la persona. Está claro que entre el usuario y yo, o cualquiera de mis compañeros, existe una relación clara, ¿no? Y sabemos a qué venimos y qué estamos haciendo. Pero a la hora de presentarnos en sociedad, como si dijéramos, es él el que decide cómo nos presenta. Hay personas que deciden decir que somos una amiga, que somos su nuera, que somos su hija, ¿no? Porque hay muchas veces que ni siquiera se conocen, o hay personas que sí que dicen, no, viene de salud mental porque me ayuda, o es una trabajadora social, ¿no? Hay personas que están muy relacionadas, por un lado, con esto del estigma que hablábamos, y por otro lado también es una forma de luchar contra el estigma, de sí, ¿qué pasa? Tengo esta patología y viene esta persona a apoyarme en esto que necesito, ¿no? En otras cosas no lo necesito y no viene. O sea, que es un poco libre. Bueno, es difícil, ¿no? El trabajo, porque es una cosa, claro, cambiar estereotipos es difícil, pero yo estoy seguro que pones en la sala una persona se me vienen a la mente varios usuarios con enfermedad mental, y nadie va a decir esta persona tiene un problema, salvo que pongas a alguien que ya físicamente esté muy deterioro, y entonces sea algo evidente. Y además la gente, en el estigma, la gente suele asociarlo a esta visión, ¿no? De una persona ya muy deteriorada, que probablemente ha estado sin tomar ni medicación, ni ha estado dentro del circuito de salud mental, ni ha podido recibir a lo mejor los cuidados que realmente necesitan, ¿no? Entonces, claro, esto tiene relación porque nosotros en el CRPS como educador hacemos mucho trabajo en grupo y fuera del centro. Y es curioso porque cuando vas en grupo y vas a un sitio y está concertado, que es una fundación, cuando te hablan a ti como profesional, los demás no existen. El otro no existe, ¿no? Es, bueno, y los chicos, no, perdón, no son chicos, porque es que de hecho este señor tiene 50 años. La edad, ¿no? Claro, no es un chico, ¿no? Sí. Entonces ya el estigma está ahí, ¿no? En la manera de que, con qué, cómo te comunicas con la persona. Sí. ¿No? Nosotros hablamos, Javi, perdona que te interrumpa, de hacernos el muerto. No, vamos a tomar algo que suele ser mi trabajo, aunque suene así, ¿no? Luego, vamos a tomar algo y en el bar del pueblo o de la localidad que ya conocen a esa persona y a ti quizás no, te miran a ti directamente. ¿Qué vais a tomar? Entonces uno se hace el muerto, ¿no? Que pasas ahí como unos momentos de, bueno, si no contesta tengo que aguantar, porque esta persona tampoco está acostumbrada a que le pregunten a él.
Con lo cual, para todo el mundo es más cómodo seguir contestando al profesional por él, el seguir quedándose callado y la persona de la barra del bar o de la tienda donde sea preguntar a quién más rápido le vaya a contestar, ¿no? Entonces, si no rompemos esa rueda, seguimos así siempre. Y esto es curioso porque en grupo hacemos lo mismo. Uh-huh. Yo si salgo con mis amigos, preguntan al grupo, oye, ¿qué queréis? ¿No? O ¿qué vais a tomar? O ¿qué vais? Pues nosotros igual, pues no lo sé, vamos a preguntar, señores, ¿qué queremos? ¿Qué no sé qué? Cada uno, pues, ¿no? Y esa es la primera, ¿no? Un primer límite que hay que poner, ¿no? Sí. Porque es que, claro, no le dan el lugar de un igual. Sin embargo, es curioso porque cuando tú haces una actividad fuera, un acompañamiento, claro, estamos hablando a lo mejor de Madrid, ¿no? No de una localidad más pequeña donde la persona se conoce. Estás hablando de que el usuario sale de su barrio y a lo mejor va a otra localidad de Madrid que no es conocido. No se sabe quién es, no se sabe cuál es su historia. Es una persona más, un individuo más. Y va en este caso con un educador. Claro, ya eso no existe. Porque no hay nada, a lo mejor, visualmente, que defina quién o qué es sí, cada bueno, uno, esta ¿no? persona puede tener una dificultad, sí o no, no lo sé. Es que me parece una persona normal, claro, es que es una persona normal, ¿no? Sí. Y eso es importante. Yo creo que tenemos que tener también como muy presente que con la enfermedad mental o la salud mental se está cambiando como el modelo de un tiempo a esta parte, ¿no? No llevamos tanto tiempo viendo la parte sana de la enfermedad mental. Entonces estas personas estaban pues prácticamente alejadas de las ciudades, encerradas, aisladas. Entonces este proceso que se está haciendo es muy complicado para todo el mundo, ¿no? Cambiar esta mentalidad y lo primero para la propia persona. Entonces, enfermedad, factores, salud, brevemente, ¿qué hacemos cuando se habla de prevención, no? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto que estábamos comentando? ¿O qué deberíamos tener en cuenta cuando hablamos de esta prevención? Yo seguiría haciendo hincapié en esto que hemos comentado antes de los apoyos sociales. De darle la misma importancia porque nunca nos han enseñado a gestionar nuestras emociones ni a bregar con las dificultades. Con lo cual, cuando a lo mejor nos sentimos o más incapaces o con más dificultades, aunque se repita la palabra, para sostener esta situación, poder pedir ayuda. Pedir ayuda, que puede ser a tu mejor amigo, a tus familiares, a un profesional de la salud, ¿no? Incluso médico de cabecera, me da igual que sea psicólogo, me da igual alguien que pueda apoyarte a nivel emocional, sobre todo, ¿no? A nivel social y por ende a nivel emocional. Sí, luego siempre está la visión como muy de manual, ¿no? Pues mira, factores de prevención y de protección, pues sí, mira, comer muy bien, dormir tus 8 horitas, tu trabajo, tener tiempo para tu familia, No estresarse. no estresarse, ¿no? Pero claro, lo que ha dicho Ana, pues me parece realmente la visión, digamos, más lógica, ¿no? Y es, si tienes alguna dificultad, el tener la capacidad de poder pedir ayuda, ¿no? Y de poder colocarte ante esa dificultad desde una perspectiva sana. Da igual lo que sea, porque si yo me tuerzo el tobillo, voy al médico y no tengo problema en decirme he torcido el tobillo, ¿no? Pero muchas veces, claro, no es lo mismo decir me he torcido el tobillo que decir, oye, mira, es que me está pasando esto. Claro. Y eso genera muchas veces más angustia o más dolor que realmente lo que te está pasando. O sea, a lo mejor es mucho más difícil asumir que tienes eso que simplemente afrontarlo. Igual afrontarlo es más sencillo, pero asumirlo es lo que realmente genera el dolor. Afrontarlo, verbalizarlo. Sí, sobre todo hablamos como de normalizar la salud mental, ¿no? De incluirla como en nuestro chequeo que tenemos que hacer a lo largo de nuestra historia. De qué nos pasa, estamos bien y si no lo estamos, poder ser conscientes o darnos cuenta un poco de ello. Claro, y también es importante que seamos capaces no solo de incluirlo, pero de incluirlo de una manera de poder hablar de ello. No de incluirlo simplemente, pero que nadie lo sepa. No me interesa que mi vecino,
evidentemente uno siempre tiende a guardar su privacidad, ¿no? Pero igual que a lo mejor me preguntan lo que he dicho antes, porque he tenido un percance en una rodilla, pues oye, tengo que también ser capaz de tratar esto con la máxima normalidad, porque es normal, es normal. Es verdad que, hilándolo con los estereotipos, ¿no? Seguimos asociando a la persona deprimida como la persona incapaz, ¿no? O la persona, da igual en qué términos estemos hablando, pero que seamos conscientes que todo el mundo tenemos emociones, todo el mundo tenemos dificultades, todo el mundo lo pasamos mal muchas veces, y que intentemos no hacer lo que a veces parece que nos han enseñado: no llorar en público, no hablar de nuestras emociones, no expresar si estás mal, todo lo contrario. Ana Javier, muchas gracias por habernos acompañado hoy y habernos hablado de salud mental. Esperamos que hayan disfrutado del programa y sobre todo les haya servido para reflexionar sobre un tema actual que afecta a muchas personas, aunque en gran medida siga siendo bastante desconocido. Muchísimas gracias. Bien, pues este ha sido el interesante coloquio que ha mantenido la profesora de la Unidad de Servicios Sociales y Fundamentos Histórico-Jurídicos, Julia Ramiro, con Ana María Domínguez, trabajadora social en un equipo de apoyo social comunitario, y Javier Rodríguez, educador social en un centro de rehabilitación psicosocial, sobre los mitos y verdades en torno a la salud mental. La conclusión es que es muy importante conocer las realidades para frenar la discriminación y tratar a la gente con enfermedades mentales con respeto y dignidad. Algunos de los mitos más extendidos, por ejemplo, es el que asegura que una enfermedad mental equivale a tener retraso mental. La realidad apunta, sin embargo, a que son trastornos diferentes. Otro mito asegura que la gente con enfermedades mentales es violenta e impredecible, cuando en realidad la mayoría de la gente en esta situación no es más violenta que cualquier otra persona. Más mitos. Una vez que la gente muestra enfermedades mentales, nunca se recupera. Realidad. Estudios científicos demuestran que la mayoría de la gente con enfermedades mentales se recupera por completo. Otro mito falso es que las enfermedades mentales aparecen como consecuencia de la debilidad de carácter. La realidad constata que son factores biológicos, psicológicos y sociales los que conforman una enfermedad mental. Otro mito infundado es el que asegura que las enfermedades mentales no pueden afectarme, cuando la realidad demuestra que son enfermedades tan comunes que pueden afectar a cualquiera. Así que si crees que sufres algún tipo de enfermedad mental, no dudes en acercarte a un especialista, o no lo haces cuando no acabas de curar tu gripe. En otro espacio que emitiremos en abril seguiremos profundizando en este interesante tema, pero lo trataremos desde el punto de vista de la intervención social, los retos a los que cada día deben enfrentarse los profesionales que ayudan a estos enfermos desde la práctica. Tendrás que esperar, como decimos, unas semanas. Entre tanto, no queremos concluir sin recordarte que este programa, Sin Distancias, vuelve a estar contigo mañana a la misma hora en Radio 3. Y no olvides que además de la radio te ofrecemos la posibilidad de seguirnos a través de nuestro portal multimedia canal.uned.es, donde quieras y a la hora que quieras. Del mismo modo, en YouTube teclea UNED Radio. Otra posibilidad, si ninguna de estas te convence, es visitarnos desde el podcast de Radio Televisión Española o, lo que es lo mismo, rtve.es/UNED. Los medios técnicos los ha guiado hoy Beatriz Santamaría y la realización y locución Ana Ventureira. Encantadas de poder acompañaros este rato de cultura y actualidad desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Gracias por estar ahí. Adiós.